notificación específica de algún cambio por festivo o alguna situación como tal. Pero en general, como ustedes saben, es una reunión que depende fundamentalmente de cada una de las áreas de especialidad en la ginecología y obstetricia. Tenemos 4 comités específicos que se encargan, en conjunto con el comité académico de la asociación, de organizar este programa científico con el aval, por supuesto, de la junta directiva. Hoy le corresponde la sesión académica al Comité de Salud Sexual y Reproductiva. Este es un comité que tiene 4 líneas específicas: la línea de endocrinología, la línea de adolescencia y la línea de menopausia. Y dentro de la línea de endocrinología, el enlace de junta directiva, que es el doctor Germán David Ospina, a quien ustedes conocen, ha tenido a bien organizar este programa científico de hoy, en el cual pretendemos tratar algunos tópicos que nos integren el diagnóstico genético con la parte endocrinológica y, por supuesto, el manejo y el objetivo que debemos darle a nuestra paciente infértil en las dimensiones específicas que implica una paciente a la que nos enfrentemos con dichas situaciones. Para eso tenemos 3 invitados de lujo esta noche. El primero es el doctor Carlos Trujillo. El doctor Carlos Trujillo es médico general de la Universidad CES en Medellín y es genetista de la Universidad de Boston con estudios posteriores en la Universidad de Wisconsin. El doctor Carlos Trujillo lleva varios años fuera del país trabajando en varios países en el área de la genética aplicada a la reproducción humana y su último ciclo académico lo cumplió en Arabia Saudita. Es para nosotros un honor contar con el doctor Trujillo y lo dejamos entonces con la charla de desarrollo histórico de las nuevas tecnologías en genética y aplicaciones clínicas. Bienvenido, doctor Trujillo. Queremos agradecer además a Colgenes y a INSER por el patrocinio para esta charla y sesión académica y, por supuesto, por el apoyo que nos brinda cada vez que tenemos una sesión en la cual el área de la infertilidad es nuestro área de interés. Bienvenidos nuevamente a esta sesión académica y los dejo con el doctor Trujillo. Muchas gracias, doctor. El público es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces el título no es exactamente el que había escogido para el flyer el afiche que habían escogido para la reunión. Es más o menos parecido. Se trata del desarrollo histórico de las tecnologías que llevaron a completar el proyecto del genoma humano en el año 2003, que el mes pasado se cumplieron 20 años de este evento. Un evento muy significativo en la historia de la genética y la medicina en general, en la que se describieron un número de 3.200 millones de nucleótidos y, como sorpresa, se encontraron apenas 22.000 genes. Hasta ese momento se pensaba que el número de genes en humanos era alrededor de 100.000, porque ese es el número de proteínas, pero después se encontró una explicación para eso. Obviamente el proyecto no ha terminado, a pesar de que en esa época pues muchos políticos se lanzaron pues al ruedo a celebrar esto, pues primero Clinton, después Bush y muchos otros en el Reino Unido. El proyecto no fue terminado completamente. Para empezar, de esos 22.000 genes, apenas en este momento conocemos un tercio de ellos, alrededor de unos 7.500. Quedan faltando todavía unos 14.000 genes sin saber exactamente a nivel molecular qué proteínas producen. Sabemos que hay proteínas que se producen de ellos porque pues, a base de bioinformática hemos determinado que las secuencias están ahí, ¿cierto? Pero paulatinamente se han descrito más o menos en los últimos años 300 nuevos genes. El año pasado se publicó otro proyecto en Science que se llama Filling the Gaps, como llenando los vacíos que todavía quedan en el proyecto del genoma humano. O sea, lo cual quiere decir que eso no está terminado, ni mucho menos. Y hace 2 o 3 semanas salió en Nature, en la portada, el Human Pangenome, que es un genoma humano mucho más descrito en detalle, que sirve como referencia, una referencia mucho mejor de la que se tenía hasta el momento. El proyecto costó $3.000 millones, que duró 13 años. Pero si se fuera a secuenciar inmediatamente a otra persona en esa época, entre el 2000 y el 2001 y el 2003, el costo podría haber sido de unos $100 millones. Obviamente, por ese costo tan exorbitante, no se secuenció a nadie durante esos años, hasta
en el 2006 que se inventó una tecnología nueva que se llama Next Generation Sequencing o NGS, que es secuenciamiento de nueva generación, que bajó los costos dramáticamente. Inmediatamente el año siguiente, en el 2007, se secuenció una persona por primera vez, que fue James Watson, el de Watson and Crick. Le hicieron la secuencia completa y se la entregaron en ese hard disk en Baylor College of Medicine, el grupo de Richard Gibbs. En el 2008, como muchos de ustedes deben haber sabido, como son los tetras, el NIPT se reportó por primera vez por dos grupos, uno de la Universidad de Stanford de Stephen Quaid y otro de la Universidad de Hong Kong de Dennis Loh. Esto fue como resultado de los avances en el proyecto del genoma humano, como los avances en el Next Generation Sequencing y los avances en bioinformática. También por primera vez se secuenció una leucemia en el 2008 por Elaine Mardis en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Para el 2010 se vino con una idea de secuenciar no más la parte que codifica para las proteínas, en la cual se encuentra el 85% de los problemas. Y eso se llamó el exoma. El exoma es solamente el 1 o 2% de todo el genoma. Entonces eso significó un abaratamiento del secuenciamiento que lo puso al nivel de la clínica en ese momento. Ahí se empezaron a hacer exomas clínicos. El mismo año o el año siguiente, Steve Jobs, el fundador de Apple, había sufrido por un cáncer por 6 o 7 años y finalmente se decidió secuenciar el genoma del cáncer y secuenciar el genoma del mismo. O sea, el genoma germinal y el genoma somático, para comparar ambos genomas y saber qué era lo que le estaba causando el cáncer a él y potencialmente predecir si había una cura en ese momento. Pero eso era pues demasiado esperar y demasiado tardío pues que se hizo el examen él. A los 3 meses se murió, o sea que no alcanzó a beneficiarse de este gran evento. Pero de ahí salió una organización que se llama Foundation Medicine, que hasta ahora existe. Roche la compró hace 3 años y que hace estudios de secuenciamiento de genomas somáticos en cáncer. Hay muchas compañías ofreciendo este tipo de examen, pero esta es la más famosa y una de las más costosas. Vale $4,000 a $5,000 secuenciar los 450 genes que ellos estudian en el tumor. También en el área obstetricia, por primera vez se secuenció el genoma de un feto en la sangre materna, en el 2012. Un grupo de la Universidad de Washington en Seattle. Para el 2015 el precio ya había bajado dramáticamente hacia alrededor de los $1,000. Había bajado, perdón, estoy señalando con el micrófono. Se había bajado dramáticamente hasta $1,000 y así continuó hasta el 2022. Eso es básicamente porque había una compañía que monopolizaba el secuenciamiento, que es Illumina, y pues ellos lo dejaron en ese punto, pues no les interesaba bajarlo más de ahí. Para el 2018 ya se habían secuenciado 2 millones de personas en el mundo y por primera vez se publicó un genoma completo en líquido amniótico. Se demoraron mucho, se demoraron 6 años a partir del momento que lo hicieron primero en la sangre materna que en el líquido amniótico. Bueno, para el 2023, para este año, ya se han secuenciado unas 20 millones de personas, o sea que en los últimos 5 años se aumentó 10 veces el número de secuenciamientos completos de genomas en solo 5 años. Para el 2030 se espera que ese número también se va a aumentar 10 veces y va a ser alrededor de unos 200 millones de personas en el mundo que van a estar secuenciadas. ¿Qué pasó el año pasado? Varias compañías nuevas entraron al mercado de secuenciamiento y tiraron el precio abajo completamente. Una de ellas fue Ultima Genomics, que empezó a decir que estaba ofreciendo el genoma completo por $100. O sea, una cantidad pues ridícula comparado con los $100 millones que podía haber valido en el 2001. O sea, había una caída de los precios que ha sido exponencial. Muchos de los avances que se han logrado
debido al proyecto del genoma humano, vamos a hablar de algunos. Uno de los avances importantes son las biopsias líquidas. El más importante de ellos es el NIPT o NIPT, que ya hablamos de él. Ustedes están seguramente familiarizados con este examen. Es el test más exitoso en la historia de la medicina molecular. No se ha hecho ningún otro test más veces que este. Pero este mismo tipo de biopsias líquidas también se ha empezado a usar en el cáncer a nivel clínico, más que todo para monitorizar el cáncer, pero también se tiene la esperanza que va a ser una prueba de tamizaje para detección temprana de cáncer. Para identificación de patógenos, haciendo secuenciamiento agnóstico, hay compañías ya usando esto a nivel clínico, especialmente en casos de sepsis o de otras bacterias. Se puede secuenciar todo el genoma que está circulando en la persona y ahí se aíslan también los genomas bacterianos y virales, y por medio de bases de datos se puede identificar cuál es el patógeno que está causando la sepsis, con una eficiencia superior al 90%. ¿Se acuerdan que los 3 cultivos que se hacen de sangre de rutina, eso tiene una eficiencia alrededor del 30% o más, además de que se demoran muchos días? Este examen se demora 24 horas. Desafortunadamente todavía es muy costoso y se hace en muy poquitos lugares porque la muestra tiene que llegar en menos de 24 horas al lugar en que se hace. Hay una compañía en San Francisco que se llama Carius que ofrece este servicio y vale $1,500. Pues la muestra tiene que llegar en menos de 24 horas. O sea que solamente reciben muestras de adentro de Estados Unidos. Para rechazo de trasplantes también se ha utilizado y predice el rechazo de trasplante mucho más tempranamente que las maneras que se han usado tradicionalmente para diagnosticar el rechazo de trasplante. En medicina reproductiva, un grupo en Johns Hopkins diseñó un test que se llama PAP-Seq, que toma biopsias líquidas de cervix, de endometrio y de canal cervical para el diagnóstico temprano de cáncer de cervix, cáncer endometrial y cáncer de ovario, combinándolo también con muestras de sangre para aumentar la sensitividad. Es un examen que ya está en uso clínico en Estados Unidos y se está ofreciendo clínicamente. Otra cosa interesante, el resultado de este proyecto del genoma humano es que nos dimos cuenta, algo que pues ya se sospechaba con anterioridad, pero ahora se demostró con claridad, que hay mutaciones que son de novo en cada persona cuando nacen, que son alrededor de unas 60. La mayoría no están afectando ningún gen, de pronto 1 o 2 pueden afectar algún gen. Estas mutaciones de novo producen muchas enfermedades. En promedio hay unas 60 al nacer, pero la edad paterna juega un papel muy importante en esto. Cada que aumenta la edad paterna, aumenta el número de mutaciones. Y en países en que la edad paterna al concebir ha aumentado gradualmente, como en Islandia y otros países europeos, la cantidad de mutaciones nuevas al nacer también ha aumentado. Ahora se dice que es alrededor de 75 en el 2021, contrario a 1980, que eran promedio unas 60. Eso a consecuencia de la edad paterna, que siempre le hemos dado mucha importancia a la edad materna. La edad paterna tiene una importancia grandísima en esto y vamos a ver en otras conversaciones. Y esto es debido a que en gametogénesis la espermatogonia masculina pues, se divide muchísimas veces durante los años de vida reproductiva de la persona. Por ejemplo, a los 15 años, una célula de espermatogonia masculina se ha dividido unas 35 veces, pero a los 50 años se ha dividido unas 840 veces. O sea, una cantidad pues astronómica comparando el joven con el viejo, relativamente viejo, pues digamos, 50 años no es que sea muy viejo. Pero... Y la espermatogonia femenina se mantiene en mitosis 2 por muchos años y no se replica tan frecuente, o sea que el número de mutaciones es mucho menor. Bueno, entonces a mayor edad paterna, mayor número de divisiones, mayor mutaciones de nuevo. Esto se ha demostrado ya, muchos
algunos de los casos de autismo, tal vez alrededor de 30 a 40% de los casos de autismo son debidos a mutaciones de novo. Y entre esas mutaciones de novo, el factor más importante es la edad paterna. También con ADHD, que es deficiencia de atención y whatever, ¿cómo se dice? Hiperactividad, sí, hiperactividad, esquizofrenia y otras enfermedades que no son neuropsiquiátricas, como por ejemplo la acondroplasia. Una gran porción de los nuevos casos de acondroplasia son debidos a edad paterna también. Y se han diseñado, algunos laboratorios han diseñado métodos de nueva generación para incluirlos como parte del NIPT, del NIPT, ¿cierto? Pero para detectar algunas de estas mutaciones de novo relacionadas con la edad paterna y también para capturar enfermedades monogénicas que, por ejemplo, se pueden sospechar cuando hay hallazgos anormales en el ultrasonido. A pesar de que hay laboratorios ya ofreciendo este tipo de exámenes, todavía pues requiere una validación mucho más grande para que puedan ser recomendados pues a uso general en la clínica. Otro test de nueva generación importante es el QNIPT, que es cuantitativo. Se basa en PCR, no se basa en NGS, en secuenciamiento, se basa en PCR. Y solamente se usa para detectar trisomía 21, basado en las diferencias de metilación entre el ADN materno y el ADN fetal. Este test se está usando en India por un valor de menos de $100. Y allá pues dicen pues que, porque el precio del NIPT en India y en muchas partes del mundo es superior a los $300, ¿cierto? Entonces una diferencia muy grande. Y la idea es que también la mayoría de los casos de trisomía 3 y 18 se van a detectar por ultrasonido a la semana 12, ¿cierto? Y todos a la semana 15. Entonces dicen que no se justifica, no es costo efectivo hacer el NIP para los... Pues es la teoría de ellos, ¿cierto? No se justifica hacer el NIP para las 3 trisomías, solo basta hacer para la 21 y las otras, como de todas maneras el ultrasonido se está haciendo de rutina ya, no se justifica hacer el estudio completo. Hay otros test no invasivos que se han reportado y que tienen mucho interés. Estos, por ejemplo, basados en el transcriptoma, o sea, en el ARN que se produce en la placenta o en el feto, bien sea en el hígado o en el cerebro fetal, y pasa a la circulación materna. Un test que se describió en Science, es por el Stick-Wake de Stanford, que basado en este test de transcriptoma se puede predecir la edad gestacional y la prematuridad, incluso con 2 meses de anterioridad al parto, pues, de esa prematuridad. Falta validación para ofrecer la unidad clínica, pues un test muy interesante también que va a estar pues, dentro del armamentario de los ginecostetras, perdón. Y otro tipo de enfermedades que se han beneficiado mucho por los avances de secuenciamiento y del proyecto de genoma humano son las enfermedades poligénicas, que son la gran mayoría de todas las enfermedades. Las enfermedades crónicas del adulto, por ejemplo, la depresión, la endometriosis, ovarios poliquísticos, artritis, diabetes, hipertensión, lupus, etc. Y rasgos como el peso, la altura, la inteligencia, todo eso es poligénico. Contrastado con las monogénicas, como por ejemplo la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne, y las ambientales como los accidentes, ¿cierto? Incluso las enfermedades infecciosas, como se ha visto ahorita en la epidemia de COVID, hay factores genéticos importantísimos. O sea, no todo el mundo se va para la unidad de cuidados intensivos, no todo el mundo se muere. Ya se sabe quiénes son los que se mueren y los que tienen que ir a unidad de cuidados intensivos. Son personas que tienen una susceptibilidad genética a este tipo por tener factores poligénicos asociados que los hacen susceptibles. Entonces, en teoría, el modelo poligénico sugiere que a mayor cantidad de genes se llega a un umbral y pasando ese umbral, la enfermedad se manifiesta. Ese umbral también es susceptible de ser empujado hacia la izquierda por factores ambientales, ¿cierto? Entonces ahí puede interaccionar la genética y el ambiente pueden interaccionar basados en este modelo. En rasgos continuos como la presión alta, la altura, la inteligencia, el color de la piel,
no existe en un umbral, sino que el fenotipo se va cada vez desarrollando más, el impacto fenotípico se está desarrollando más, perdón. Ahora, ¿cómo detectamos estos factores poligénicos? Mediante estudios que llaman PRS. PRS, que en español traduciría como puntajes de riesgo poligénico. Esa es la traducción, pues, pero no sé si existe esa traducción. Y se detectan por medio de chips. Chips que son microarrays o microarreglos que detectan cambios en la secuencia del genoma. Estos cambios, en general, el genoma es muy parecido entre todas las personas, pero en promedio 1 de cada 1000 nucleótidos tenemos un cambio. Ese cambio se llama SNP, Single Nucleotide Polymorphism, SNP, ese cambio. Por ejemplo, en estas 3 secuencias vemos que hay SNP, hay variante acá, pero el resto son iguales. Entonces, estos SNPs se pueden estudiar en el genoma. En el genoma hay millones de estos SNPs, porque tenemos 3000 millones de bases o de nucleótidos, perdón. Y de cada 1000 de esos hay un cambio, ¿cierto? Esos cambios se pueden detectar por medio de microarreglos, pero ahora también por medio de secuenciamiento. Por ejemplo, en este estudio que se estudiaron los SNPs relacionados con enfermedades cardiovasculares, un estudio del Instituto Broad que pertenece a Harvard y MIT en colaboración con IBM, desarrollaron un algoritmo para calcular el riesgo de infarto miocardio y lo validaron en cientos de miles de personas y ya lo usan a nivel clínico. Ya está en uso clínico en Boston, se hace de rutina ya. Es un factor agregado a los riesgos como el cigarrillo, la dieta, el peso, el valor de la presión arterial. Se agrega a todo ese tipo de riesgos y tiene una predicción mucho mayor que esos, que cualquiera de ellos, incluso que todos los otros juntos. Pero no solamente para enfermedades cardiovasculares, para el cáncer de mama también se han desarrollado PRS para predecir los casos del 95% de los cánceres de mama que no son hereditarios, ¿cierto? Los que llamamos esporádicos. El hecho de que sean esporádicos no quiere decir que no sean genéticos, no, tiene un importante componente genético. Y ese importante componente genético no es monogénico, o sea, no es debido a un gen como el BRCA1 o el BRCA2 o el PALB2 o el RAD51 o uno de esos, no. Es debido a muchos genes. La manera de detectar estos genes es calcular los PRS en los pacientes con cáncer de mama y se pueden establecer percentiles, los que tengan un bajo riesgo. No hay necesidad de hacerle un seguimiento estrecho, no hay necesidad en teoría, de hacerle una mamografía, aunque esto suena todavía un poquito herético, de decirlo así. Pero en los pacientes que tienen un riesgo alto, se debe hacer un tamizaje muy temprano, incluso empezando desde los 30 años, y complementarlo de pronto con resonancias magnéticas, no solamente la mamografía. Porque algunos de estos pacientes tienen un riesgo incluso mucho mayor que el que tiene una mutación como el BRCA1 o el BRCA2. Eso ya está demostrado. Hay pacientes que no tienen ninguna mutación genética, ninguno de los genes de cáncer de mama, porque tienen un riesgo mucho más alto que esos pacientes. Entonces ha permitido clasificar eso. Aún en los casos heredados, los que tienen BRCA1 o BRCA2, del 20 al 50% de esos pacientes no van a desarrollar un cáncer nunca. Pero el manejo actual requiere que se les ofrezca oophorectomías bilaterales y mastectomías bilaterales a esos pacientes. Pero calculando los PRS de esos pacientes, se podría discriminar los que realmente necesitan estas cirugías tan invasivas y los que de pronto no la necesitan. Eso todavía está en estudio, pero es un área muy importante de estudio y que va a impactar la especialidad con seguridad. En otro tipo de estudios se ha buscado, por ejemplo, el nivel de educación que la gente alcanza o la escolaridad, ¿cierto? En este estudio de más de 1 millón de personas se pudo catalogar las personas en 5 quintiles. Los que tenían un perfil
de PRS muy alto tenía una probabilidad de terminar la universidad de más del 50%. Mientras los que estaban en el quintil bajo, la probabilidad de que terminaran la universidad era del menor del 10%. Obviamente la implicación de esto es que esto tiene una correlación muy importante, no 100% con el cociente intelectual, ¿cierto? La escolaridad. Claro que también hay efectos ambientales muy importantes que hay que considerar ahí. Pero todo esto se ha validado ya y hay estudios prácticos en animales. Por ejemplo, la producción de leche de 2008 a 2015 se aumentó dramáticamente usando este tipo de estudios de SNPs, usando los microarreglos en vacas, en muchas partes, en muchas lecherías del mundo. Eso está demostrado que sirve, es útil y tiene y da resultados. Bueno, pero el problema es que eso se puede extrapolar y se ha llegado más lejos aún. Hay pruebas, ya hay centros de fertilización en Estados Unidos que están empezando a ofrecer este tipo de estudios para predecir cuáles embriones tienen un cociente intelectual mayor que otros. Y están ofreciendo esto a nivel clínico. Esto pues ha creado una polémica grandísima y ha llevado a prohibir en la mayoría de los países de Europa y en el Reino Unido han prohibido esta técnica, pero en Estados Unidos todavía no hay regulación al respecto. A pesar de que es un país con tanta regulación, en este tipo de cosas no hay regulación. Pero el uso de los PDFs para detectar enfermedades poligénicas graves, como esquizofrenia, como lupus, como los cánceres esporádicos, como tantas otras enfermedades que en muchas familias se ven muy frecuentes y no se encuentra ningún gen responsable de eso, puede tener una utilidad. Y esto se presentó el año pasado en este artículo en Nature Medicine. Esta nueva modalidad de PGT se llama, la han empezado a llamar PGT-P, y P quiere decir por poligénico, ¿cierto? El PGT-P con seguridad se va a empezar a afianzar lentamente en la práctica médica, va a llegar. Es cuestión de cuándo, no si se va a afianzar o no. Eso va a ser una realidad, pues, eso va a llegar. Pero desafortunadamente no va de pronto a aumentar la brecha aún más entre los que lo puedan hacer y los que no lo puedan hacer. Y cuando se va a usar para detectar rasgos no médicos, va a crear una polémica ética muy grande. Bueno, es un breve resumen de lo que está por venir y de lo que ya se está haciendo relacionado con la especialidad. Me disculpo por el lenguaje a veces. Yo llevo 2 meses nomás en Colombia, estuve 35 años por fuera sin hablar español, sino con mi esposa a veces. A veces pasaba mucho tiempo sin hablar. Y entonces hay muchas de las palabras que ni las conozco cómo se dicen en español, entonces me disculpo por eso. Pues alcancé a preguntar algunas y a mirar. Y algunas cosas no tienen sentido decirlas en español, es que no suenan. Muchas cosas de genética no hay buena traducción para eso, desafortunadamente. De pronto más adelante se van a imponer, pero